Hola. A ver, vamos a poner esto bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ya es la hora. Y como os prometí, esta tarde iba a estar con vosotros. Eh, Llevo ya mucho tiempo, estamos de vacaciones aquí en España. Los que sois españoles y me estáis escuchando ahora, pues bien lo estáis viviendo, si Dios quiere, con cierto relax. Y los que estáis en otra parte del mundo, pues la verdad que estáis algunos en pleno invierno, ya esperando la primavera, y en distintas estaciones, pero todas se disfrutan. Y ya hacía mucho tiempo que no compartía con vosotros algunas de mis inquietudes, algunos de mis planteamientos, de mis estudios, de mis investigaciones. Y la verdad que tenía muchas ganas, a pesar de que estoy aquí en plena playa, de compartir un ratito con vosotros. Y lo primero que os quiero decir es daros las gracias por encima de todo a todos los que estáis ahí, porque sois muchísimos los que me habéis inscrito para poder participar. Y tanto ha sido así que he tenido que contestaros diciendo que lo iba a hacer por Facebook. Y que no tenía otra opción porque la plataforma, ahora en plena vacaciones, iba a ser más complicado la cobertura, por lo cual aquí estamos y aquí vamos a compartir un rato, ¿no? Va a ser un rato el que queráis, como siempre digo, porque las veces que hemos hablado a través de este medio, en directo, libre, sintiéndonos con lo que pensamos, con lo que sentimos relacionado con la mediación, pues hemos hablado de cosas muy variopintas. Hemos hablado de cómo, de la costura en mediación. Hemos hablado de la pintura. Hemos hablado del MasterChef, si recordáis que también disfrutamos aquella tarde. Hemos hablado de, no sé, de distintas cuestiones relacionadas del día a día, de nuestro día a día, con la mediación. Y hoy lo que nos trae, lo que nos llama, lo que nos combina aquí para compartir, se llama Entre indios y vaqueros. ¿Cuántos de los que estáis ahí habéis vivido esa situación? Siempre se ha visto desde el punto de vista del sexo. Las niñas con las muñecas, los niños con los balones y jugando a los indios y vaqueros. Y ahora que estamos en esta época, ya no debemos de darle el sexo. Pero sí es cierto que tiene cierta connotación esto que vamos a hablar hoy, con equilibrar en la mediación el sexo. Si sea hombre o mujer, al fin y al cabo somos personas. Y entre indios y vaqueros era algo que yo de pequeño, de chico, jugaba para de alguna forma hacerme visible esas películas que veíamos de cowboys. Unas películas que nos repetían continuamente en el televisor, en las distintas cadenas, las que había entonces, Río Bravo, el duelo entre titanes, películas de vaqueros y de indios. Y era muy curioso porque cuando ahora que soy mediador, trabajo los conflictos, hay veces que se me viene a la cabeza ese binomio indios y vaqueros, porque parecían irreconciliables. Acordaros que cuando jugábamos a los indios y a los vaqueros eran algo así como los conquistadores, los indios eran algo así como aquellos que vivían de la naturaleza, del espíritu, pero eran irreconciliables. Intentaban quitarse tierras, propiedades. Unos eran vistos como la sociedad, como el dominador. Los otros eran vistos bueno, es una raza, si me permitís, y perdón por esta expresión, casi inferior. Y desgraciadamente esa discriminación, pues con el paso del tiempo ya no es tanto entre indios y vaqueros, pero sigue existiendo hoy en día. Lo estamos viendo por la raza, por el color, por la etnia, por la cultura, como me gusta a mí mucho decir con amigos y compañeros que tengo de la cultura gitana y me siento gitano. Sigue existiendo hoy en día esa lucha, ese juego, si me permitís otra vez la expresión, entre indios y vaqueros. Hemos crecido entre indios y vaqueros. Y el ratito de esta tarde, lo que quería compartir con vosotros es precisamente eso. Con Ana Belén Nesi, hola Ana Belén, con Gladys Dalsaso, gracias Gladys por estar siempre ahí apoyando, aportando, con Rosita,
con Walter desde Ecuador, un abrazo muy fuerte, Ecuador, es decir, con todos los que estáis ahora mismo ahí, con mi amigo Antonio, con Liliana, con mi valenciana preferida, con Leonor, compartir con vosotros simple y llanamente estas ideas. Mirad, no es ninguna tontería, y os voy a decir por qué. Porque os voy a llevar en este primer ratito al sueño de la conquista del lejano oeste, más allá del Mississippi. Una imagen idílica de los nativos en comunión con la naturaleza y que gracias a la industria, al ferrocarril, a la lucha del ser humano, pues existía sangre, dolor y lágrimas. La conquista del lejano oeste no fue una tarea fácil para antiguos colonos británicos, ya ciudadanos estadounidenses, para los mexicanos que estaban en aquello que al principio se llamó la Nueva España, origen de la llegada y conquista de españoles. Y la verdad que era un tiempo y tierras de lucha. Pero lo que más había era un choque entre culturas. Ese choque entre culturas sigue existiendo hoy en día. Pero pensad entre indios y vaqueros en la idea, en la experiencia. ¿Os acordáis del cowboy? El cowboy tiene origen español. El origen del cowboy, y os hablo desde Sevilla, desde España, está en la llegada de los españoles a América durante el siglo XVI, donde los conquistadores trajeron sus tradiciones ganaderas, así como sus caballos, y el ganado domesticado, a lo que en aquel momento, como he dicho, se le llamaba Nueva España, y que hoy en día, pues podemos decir que es México y el sureste de Estados Unidos. Y el sistema que se estableció en aquella época, al igual que ha seguido existiendo aquí en Andalucía, era el sistema de las haciendas. También las haciendas, grandes extensiones de tierra donde estaba el ganado, donde el cowboy, ese hombre montado a caballo, origen de entre vaqueros indios, también es de origen español y concretamente de origen andaluz. El cowboy, el caballo andaluz, la hacienda, la extensión de tierra, la explotación de esas tierras, tiene mucho que ver con mi tierra. Y por eso quería compartir con vosotros hoy ese origen y a dónde quiero descender para trabajar con los niños, lo que llamamos la pipa de la paz. En esa Nueva España se daba un clima difícil, seco, complicado, pero fue donde surgió la figura del vaquero a caballo. Especialmente fue la introducción en América del caballo, pues de alguna forma, insisto, vino de Europa y con cierto origen andaluz. Y bueno, pues eso fue un poco ese origen en ese siglo XVI o a partir del siglo XVI, pero hoy en día se sigue trabajando, siguen existiendo cowboys, se sigue trabajando en ranchos, sigue existiendo, bueno, esa vida ganadera, evidentemente con las comodidades actuales de alimentación del ganado, de maquinaria, de avances tecnológicos, etcétera, etcétera. Y de vigilancia, por ejemplo, del ganado con las cercas, de la existencia antigua de los cuatreros. Hoy en día los cuatreros son esas personas que te copian, que te imitan. Valen muchos paralelismos, pero yo me quiero centrar en lo que de verdad merece la pena este ratito que estamos compartiendo. Y que ya os digo que no os voy a cansar, es por Facebook, la gente lo va a poder ver, pero sí bueno, que aprovechando que estáis ahí en este pequeño descansito en mi sitio idílico, en mi playa, pues quería compartir con vosotros. Lo que más me interesa es que hablemos como mediadores de la pipa de la paz. ¿Qué es eso de la pipa de la paz? Esa acción de fumar la pipa de la paz que se realizaban en reuniones de consejo de tribus para organizar y asentar acuerdos positivos entre ellos, o entre tribus e individuos, o por qué no, entre indios y vaqueros. Eran de alguna forma una forma de marcar un acuerdo de guerra o de paz, pero también ha servido para un intercambio de comercio, es decir, para otras decisiones dentro de la comunidad. Y ha sido también utilizada la pipa de la paz en ceremonias religiosas. Se cree, fijaros, que la primera tribu
que utilizó lo que llamamos hoy en día la pipa de la paz, es esa tribu que nos suena a indios, que eran los famosos Sioux. Y la pipa de la paz, para los indios americanos que fabricaban esa pipa con una especie de arcilla, y para que aguantara sobre todo el fuego a la hora de encenderlo, se creía que estaba simbolizada al ser humano, siendo las brasas, el hecho de quemar ciertas hierbas, algo así como el espíritu que representaba la vida del hombre. Además de esto, los indios americanos tenían la creencia de que cuando se fumaba la pipa de la paz, sus oraciones llegarían al cielo y eran escuchadas. Luego era una especie de vínculo entre la tierra y lo espiritual. Bueno, pues esa pipa de la paz es la que yo os ofrezco a vosotros hoy y la que yo quiero ofrecer. Algunos habéis estado viendo que estoy ofreciendo un pequeño curso de 20 horitas sobre mediación educativa. Yo quiero llevar esta pipa de la paz a los niños, a las niñas, a los indios, a los vaqueros. Quiero llevar esta pipa de la paz a las diferencias en la educación. Quiero llevar esta pipa de la paz al hombre, a la mujer, sin discriminación. Quiero llevar esta pipa de la paz al jefe de la empresa, al trabajador, sin desequilibrio de poder. Quiero llevar la pipa de la paz al padre, al hijo, sin desequilibrio de generación. Quiero llevar la pipa de la paz a que sea vuestro símbolo, a que representéis con ese símbolo el trabajo que hacemos en mediación. Porque es esa tradición, ese binomio, indios o vaqueros, de un club de fútbol o de otro, hombre o mujer, gitano o autóctono o payo, como le llamemos, distintas culturas, distintas ideologías, creyente, cristiano, musulmán, indios y vaqueros. Esa discriminación, esa diferenciación ha llevado a tal cantidad de conflictividad que quiero que penséis que cada vez que mediamos, de verdad, estáis en medio de un poblado entre indios y vaqueros. Y eso es lo que yo quiero llevar en ese proyecto que llamo Druida. La mediación educativa es fundamental, porque para llegar a los niños, a las niñas, es fundamental tener un proyecto de futuro donde se trabaje una sensibilización en mediación en todos los sectores de los centros educativos y donde se trabajen también habilidades sociales dentro de lo que es la mediación. Habilidades sociales técnicas que nos van a ayudar a hacer llegar a nuestros clientes. Nuestros clientes en la mediación educativa, porque realmente pensamos que los profesores, yo soy profesor, que son los padres los que tienen que educar a sus hijos desde la cuna, en casa, y que nosotros solo somos un vínculo para enseñarles materias en su formación académica. Es erróneo. Nuestros clientes, que son esos niños, esas niñas, esos indios, esos vaqueros, tienen que saber que educación somos todos. Somos los profesores, somos los padres, somos la sociedad, somos el barrio, somos la administración. Por eso siempre me ha gustado llamar a los proyectos de mediación educativa donde les voy a dar esa pipa de la paz, mediación educativa y no mediación escolar. Y cuando pensamos en ello, recordad, aquello que me habéis escuchado más de una vez, que hemos pensado en proyectos de mediación educativa que le hemos llamado el nombre de druida. El druida, fuera ya de la época y fuera ya de la historia de indios y vaqueros, es esa persona que hacía esa pócima. Una pócima que bebías ante el mal, en el caso de Asterix y Obelix, fijaros, que era Panoramix, el druida. Y siempre hemos dicho, y hemos hablado los compañeros que somos del Foro Internacional de Mediadores Profesionales, que nos gusta llamarnos druidas. Y nos gusta llamarnos druidas porque nos hemos sentido, y muchas veces nos sentimos como los druidas. Los druidas, los brujos, los magos, muchas veces y en determinadas épocas han estado casi, yo diría casi perseguidos. Y es verdad que cuando los mediadores hemos aparecido en el panorama profesional para atender conflictos, hemos tenido más rechazo que aceptación, porque todo el mundo se ha creído mediador profesional. Y por eso creo que los mediadores del Foro Internacional nos sentimos druidas, porque los druidas, como tal, habiendo sido perseguidos históricamente, tienen una fórmula que puede hacer mucho bien. Tienen una fórmula que puede hacer llegar a los indios y a los vaqueros
a poder fumar esa pipa de la paz y buscar a través del proyecto educativo en centros, en colegios, en institutos, la llamada cultura del acuerdo. Entrando en más profundidad y ya para ir, bueno, un poquito acabando, un poquito centrándome en el mensaje que os quería dar, es bueno que los proyectos de mediación educativa estén auspiciados por alguna entidad, sobre todo por entidades como UNICEF, como la UNESCO, que trabajan en beneficio de la infancia. Nosotros tuvimos la gran suerte de que este proyecto Druida que tenemos desde la Universidad Loyola y sobre todo desde el Foro Internacional de Mediadores Profesionales, como sabéis, FIMEP en siglas, fue auspiciado por la UNESCO. Y queremos hacerlo extensivo a todas las partes del mundo, a todos los países, a través de nuestros embajadores, de nuestros delegados, y crear una red educativa. Este proyecto, esta idea para trabajar entre indios y vaqueros, se consta o debe de constar en 3 fases. La primera, sensibilización. Todos los miembros de los centros educativos tienen que conocer qué es la mediación, qué es buscar esa fumata blanca de la pipa de la paz. Una segunda fase de formación. Tenemos que formar a distintos colectivos en los centros educativos. Y una tercera fase de creación de un aula de mediación, un aula de paz, un aula donde se trabajen de forma confidencial los casos que existen en los centros educativos de cualquier tipo. Y, por supuesto, tutorizados por responsables de este proyecto, tutorizados por mediadores profesionales. El compromiso tiene que ser para su implantación de profesores, alumnos, personal, AMPAs, Asociación de Madres y Padres de Alumnos, y debe de realizarse en horario escolar, siempre dirigido o coordinado por miembros responsables, mediadores profesionales, en este caso los que lo hacemos en el proyecto Druida de FIMEP, y en este sentido vamos a buscar en los centros educativos la figura del druida, para identificar al druida como ese profesional, ese niño, ese profesor, esa profesora, ese director, directora, ese jefe de estudio, esa persona que está trabajando en el bar de a lo mejor un instituto o que por las mañanas es la jardinera o el jardinero de ese instituto, pero que es reconocido y al que le podemos entregar esa poción mágica que tenemos los mediadores profesionales de FIMEP. Cuando les entregamos esa poción mágica, le damos a sus manos objetivos específicos, le damos desarrollar habilidades sociales, le damos inculcar una cultura del diálogo, le damos en esa poción dotar a equipos docentes de técnicas de gestión en sus clases, le damos en esa poción mágica fomentar la cooperación entre docentes, tutores, orientadores, dirección, familias y por supuesto los alumnos. Le proporcionamos herramientas, espacios y sobre todo le hacemos una colaboración en los distintos talleres. No voy a profundizar más en los talleres porque son talleres que le llamamos según a quién está dirigido. Taller Aldea, taller Panoramis, taller Caldero, haciendo esa especie de símil con Asterix y Obelix. Y en estos talleres es donde introducimos a nuestros indios y vaqueros, a nuestros menores con los que nos encanta trabajar y a los que el día de mañana, quizás nosotros ya por la edad que tenemos, hayamos crecido en la cultura del conflicto, pero ellos puedan crecer en la cultura del acuerdo y conseguir poner en marcha un proyecto de este tipo, con los educadores, con los padres, con las administraciones y, ¿por qué no?, con los medios de comunicación. Mirad, los medios de comunicación deberían de contribuir a no generar alarma cuando de los menores se trata. Muchas veces un titular que desde el punto de vista periodístico tiene plena justificación puede ser una irresponsabilidad tremenda atendiendo a la alarma que genera. Cuando hablamos de bullying, cuando hablamos de cuestiones específicas relacionadas con menores, que yo sé que las administraciones públicas trabajan para que eso no ocurra, pero también los medios de comunicación tienen que estar dentro de este proyecto Druida y favorecer las resoluciones, calmarse, escuchar activamente, utilizar lenguaje respetuoso,
diferenciar el problema de la persona, focalizar la atención del problema, proponer soluciones, buscar acuerdos, en definitiva, conseguir que fumen, y perdonad que ponga entre comillas fumar, precisamente en esta época, la pipa de la paz. No quiero que nuestros niños y nuestras niñas fumen la pipa de la paz. Lo que sí quiero es que, haciéndose símil con entre indios y vaqueros, haciéndose símil en la discriminación y en las cenizas del conflicto, pueda surgir un acuerdo. Y podamos seguir como niños, cuando éramos niños, jugando con indios y vaqueros. Y conseguir que no haya un ganador y un perdedor, sino que termine ese juego con indios y vaqueros dándose la mano, fumando la pipa de la paz. En este sentido, yo os animo desde aquí, ya casi llevamos media horita, os animo a que lo trabajéis, os animo a que penséis siempre en ese juego que hacíamos, ese símil de indios y vaqueros, a que penséis que ya se han roto las fronteras, da igual que los vaqueros vinieran de Andalucía, que los indios fueran autóctonos, da igual que lo tratemos como algo despectivo, pero a que lo trabajéis y que lo trabajéis en un proyecto precioso, que os animo a que os acerquéis a él, porque este proyecto no va entre galos y romanos, va entre indios y vaqueros. Y esa poción que sale de un cuento que se llama Asterix y Obelix va a esa caja que tenemos, todavía algunos guardados, yo los tengo. Las fotos que puse son de un indio y un vaquero que tengo en mi casa para trabajar, para jugar, permitirme esta expresión, entre indios y vaqueros. Y que podamos todos, pues, disfrutar de esta profesión y seguir aprendiendo de cada cosa que nos pasa. Sabéis que en breve tendremos un curso pequeñito, insisto, de 4 días. Lo podéis hacer donde queráis, que se apunte quien quiera, quien no quiera, pues tampoco pasa nada porque hay muchos cursos y muchas cosas. Pero sobre todo que os animo a que de corazón, de cada cosa que viváis, saquéis fruto para nuestra profesión. Yo, hace un ratito, he empezado a compartir con vosotros que cuando era niño y jugaba entre indios y vaqueros, cuando era niño no era consciente y casi siempre, ¿sabéis qué? Ganaban los vaqueros. Porque los indios eran los malos. Fuimos creciendo y nos dimos cuenta que los indios tienen unos valores y unos mandamientos impresionantes con el espíritu, con la naturaleza, con la vida, con el respeto. Pero si el poder dominante les quiere hacer cambiar, ellos intentan respetar sus costumbres. Todavía en pleno siglo XXI existen reservas en Estados Unidos. Por eso yo os pido que aquello que aprendimos en su día a jugar entre indios y vaqueros, lo llevemos a nuestro día pensando que indios y vaqueros es esa discriminación que puede existir en un aula por problemas de bullying, en una vecindad por propiedad e inquilino, en una empresa, como decía antes, dueño y trabajador, en una familia, padre o madre e hijo, que tiene que cumplir lo que yo diga mientras viva aquí. Seguiréis y seguiremos trabajando entre indios y vaqueros. Así que muchísimas gracias, ya voy a cortar. Por supuesto contestaré a todos los mensajes que me pongáis, porque al hacerlo abierto por Facebook, intentaré compartirlo si queréis en algunos grupos, lo que queráis, pero intentaré comentaros y responder a todo lo que queráis, porque os doy las gracias a todos los que estáis ahí. Gracias Ade, gracias Liliana, gracias Natalia, gracias a todos los que estáis ahora mismo escuchándome un poquito en este ratito, en este descanso mío en plena playa, en plenas vacaciones, y que he querido parar porque tenía ganas de estar con vosotros. Hacía ya muchas semanas que no habíamos compartido un directo. Así que, querido Antonio, juguemos a los indios y los vaqueros. Querida Keila, juguemos a los indios y vaqueros. Esther, el placer es mío siempre de escucharte. Muchísimas gracias. Un beso muy grande y hasta siempre. Dentro de poco os sorprenderemos. ¿Con qué? Como siempre me despido. No lo sé.
Lo primero que me venga a la cabeza, lo primero que piense cuando me siente delante del ordenador, de la computadora, lo pensaré, lo maquetaré y lo compartiré. Un beso y un abrazo para todos.